con razón no escribía nada. Bueno, la cuestión es así. ¿Tienen claro lo que es la clasificación entre discreto y no discreto? Ese es lo primero que me gustaría resolver. ¿Tienen claro esa clasificación entre silicato discreto y no discreto? Ay, no, yo no me acuerdo, profe. Ah, discreto siempre va a ser una molécula acotada, digamos. No una macromolécula, no un polímero. Entonces, un silicato discreto es una molécula, vamos a decir, que no crece, digamos, no está unida a otras moléculas formando una cadena, sino que está sola, digamos, podemos decir. Entonces, entre estos silicatos que son son aniones, por eso termina en ato, son aniones. Entonces, un silicato discreto clásico va a ser este. Silicato oxígeno 4, 4 menos. Este es un anión, acuérdense. Entonces, ¿cuál es la estructura? La unión silicio-oxígeno dentro del silicato es covalente, ¿sí? Pero es una especie iónica. Entonces, el silicato está unido a 4 oxígenos, cada uno tiene carga, por eso tenemos 4 menos, ¿sí? Entonces, este sería un silicato discreto. Este sería un discreto, porque ahí se termina la estructura. Es acotada. Yo estas cargas negativas las puedo compensar con distintos cationes. Y de acuerdo a los tipos de cationes que yo tenga, a ver, busquen, por ejemplo, ustedes googleen googleen un silicato, ortosilicatos, por ejemplo. Este se llama anión ortosilicato. A ver, ¿qué mineral podría tener esta estructura? Ortosilicato. Busquen un mineral que tenga esta estructura. Googleenlo. Así participan y empiezan a trabajar más. Porque así mirando nomás, no, hasta que ustedes tienen que participar, tomar las riendas del conocimiento, verificar, comprobar. Busquen ahí y vayan diciéndome. Que sea un mineral de ortosilicato, busquen y denme el nombre de alguno, para que veamos la realidad, ¿no? Todos, ¿no? No solo la persona que me preguntó. Profe, aquí sale el ortosilicato de bario. ¿Cómo se llama el mineral? ¿Cómo se llama el mineral? Y dame la... No sale, profe, ¿cómo se llama acá? Bueno, estaba como uso, ¿no? No sería entonces. Es que entonces buscalos como minerales de ortosilicato. Minerales de ortosilicato. Sí. ¿Podría ser el olivino? Exacto. A ver, el silicato de calcio. A ver, dámelo. Este va a ser, entonces, un ejemplo de este va a ser el olivino y dame la fórmula. Calcio 2, silicio, oxígeno 4. Silicio, oxígeno 4, ¿ven? Ahí está. El ion calcio, 2 más, está. Como son 4 cargas negativas, necesito 2 iones calcio. ¿No tenés otro ejemplo de otro mineral? Para que veamos, porque hay algunos que tienen 2 cationes, son sales dobles. A ver, aquí lo voy a poner, a ver si podemos incluso compartirlo. Olivino. ¿Encontraron algo más?
Acá tengo otra fórmula química del olivino. Dice, el olivino es un grupo de minerales constituyentes de roca, aunque el nombre se suele aplicar con especial referencia a la principal solución sólida del grupo, que es entre forsterita y feyalita. Esos son nombres de los minerales. Los olivinos son de minerales más importantes en la clasificación de roca. O sea que hay varios tipos de olivino. Acá yo les voy a mostrar otro que tiene, fíjense la fórmula, magnesio, hierro, ortosilicato. ¿Sí? No sé por qué pone 2 acá de carga negativa, pero ahí está, porque el magnesio está con 2 más y el hierro con 2 más. Y ahí va compensando las cargas. El olivino entonces son como una familia de minerales, pero tiene la característica común de tener ese anión ortosilicato. Buen día. Buen día. Entonces, ese sería un anión discreto. ¿Qué otro silicato discreto puede ser de los que les dimos en la teoría? ¿El granate? ¿Cómo? ¿El granate? No, dame el nombre de la estructura. Después vemos el mineral. ¿El cíclico puede ser? ¿El cuál? El cíclico. El cíclico, ¿ves? El cíclico. Ese cíclico pueden ser, por ejemplo, esto es discreto también. Vamos a ver un cíclico, silicatos cíclicos, ¿no? Profe, ¿podríamos ver un ratito cómo lo dibuja usted? Bien, silicatos cíclicos. El silicato cíclico pueden tener desde 3, acuérdense que este tetraedro, ¿cómo le dije yo que se dibujaba el tetraedro? Se podía representar como un triángulo, o sea, como el tetraedro es un cuerpo. Ahí está. ¿Qué es el tetraedro? Cuéntenme, a ver, descríbanme lo que es el cuerpo, un cuerpo geométrico como el tetraedro. ¿Por qué se llama tetraedro? Porque tiene 4 caras. ¿De qué tipo son las 4 caras? Triangulares. Triangulares. 4 caras triangulares. Esto es el tetraedro que estamos hablando. Entonces, ¿yo qué hago? Lo represento como un triángulo, el silicio en el centro, siempre el silicio va a estar en el centro del tetraedro. En los vértices se van a ubicar los oxígenos y acá el oxígeno que falta, que no está en el plano de la, que no está en este plano de la pizarra, lo ubicamos así. ¿Sí? Entonces, hacemos así, así y así. Esta es una forma fácil de representarlo. Entonces, así como dijeron, puede haber silicatos cíclicos de este tipo. ¿Ven? Vamos a dibujarlo más bonito. El dibujo no tiene mucha ciencia, ¿no? Es sencillo. Es sencillito, no tiene tanta ciencia. Fíjense, y acá vendría a ser el otro. Entonces ahí tendríamos un ciclo que tiene que tener por lo menos 3 tetraedros como mínimo, ¿sí? Ahí ingresó a otra persona más. Bien. Y entonces acá, fíjense, ¿qué hago yo? Coloco el silicio en cada centro, y después tengo acá oxígeno, 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 ¿ven? Y entonces tengo oxígenos que están sin y está el oxígeno del otro lado del plano. ¿Ah? Entonces ahí lo puedo representar. Si son 4, y represento la unión de 4. Bueno, y acá. Oxígeno, 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 oxígeno. ¿Ve? Entonces ahí pueden, en estos silicatos cíclicos van a reconocer 2 tipos de oxígeno. ¿Cuáles son esos 2 tipos de oxígeno? Me van diciendo. ¿Cuáles son esos 2 tipos de oxígeno? Compartido y no compartido puede ser. Compartido y no compartido. Bueno, entonces acá en estos silicatos que también son discretos, estos son discretos y este es discreto porque son acotados en su estructura. Son unos cuantos silicatos unidos y ahí se acaba la estructura, ahí se termina. Por eso es discreto, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los compartidos? Lo vamos a indicar con letra verde.
Los compartidos, fíjense, perdón, los no compartidos, habíamos puesto con verde. Entonces, estos eran los no compartidos. Fíjense lo que están en los vértices. En este vértice sin compartir. ¿Sí? Y después yo, ¿qué hacía? Voy a cambiar de color, voy a poner negro para los compartidos. Entonces, a partir de ahí yo voy a ver cómo obtengo la fórmula. Acuerden siempre que la posibilidad de enlace del oxígeno son 2 y la del silicato 4. Entonces, en base a eso se van estructurando. Acá yo tengo carga, acá tengo carga, acá tengo carga, acá carga, 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 ¿sí? Y obviamente este otro que está atrás también va a tener carga, porque no está compartido, ¿sí? Vamos resolviendo así la cuestión. Ese no va a tener carga, va a estar compartido. Sí. Ahí lo cíclico no era la estrella de David que había dicho. Eso sí son 6, pero usted puede armar cíclicos de 3 en adelante, de 3 tetraedros, puede ser de 3 tetraedros, 4, 5, 6, ¿sí? Depende cuántos tenga unidos. Y por ejemplo, usted no... Profe, en el examen nos va a decir de cuántos. ¿Cómo? En el examen nos va a decir usted de cuántos. No, yo le voy a decir cíclico. No, yo le digo en general cíclico. Ustedes eligen cuándo van a poner, 3, 4. No se gasten en poner 80. Hagan uno sencillo y ya está. Esa ya es la estrategia. Hagan uno y ya está, pero que tenga 3 por lo menos. Hagan uno y muestren bien, cómo calculan la fórmula. A ver, en este caso, ¿cómo calcularían la fórmula en este caso? Van diciendo. ¿Cuántos silicios tengo en la estructura? ¿En cuál, profe? ¿En la primera o en la segunda? En la primera, acá. ¿Me están viendo el cursor? ¿Ven el cursor? No. ¿No se ve? Veo lo que escribe, pero no el cursor. Bueno, acá, ¿cuántos silicios tengo en la primera estructura? 3. 3, bien. Ahora van contando los oxígenos, ¿no? ¿Cuáles son los oxígenos? Vayan contando los oxígenos. 6 sin compartir y 3 compartidos. Espérate, tengo 6, exacto, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sin compartir y 3 compartidos, que pertenecen a la estructura. Entonces son 6 oxígenos sin compartir y 3 oxígenos compartidos. Por lo tanto, va a ser 9. ¿Y qué carga eléctrica va a tener? ¿Menos 3? ¿Por qué menos 6. 3? Ah, no, menos 6. Menos 6. Menos 6, perfecto. Entonces, esta va a ser la fórmula general, ya. La fórmula general, porque ahí se acabó la estructura. La fórmula mínima podría ser silicio, oxígeno 3, pero en este caso ya esa es la fórmula general, ¿sí? La relación silicio-oxígeno es silicio, por cada silicio hay 3 oxígenos, ¿sí? Entonces, silicio 3, oxígeno 9. Vamos a esta, ¿sí? Ahí, con eso estaría justificado, digamos, la formación de la fórmula, o la obtención de la fórmula. ¿Sabe qué? Lo Sí. tiene que escribir. Ah, bien, eso lo tiene que escribir y deja convencerme a mí que lo sabe. Pero con eso nada más yo pongo 6 o 7. ¿Saben por qué? Me parece buena la pregunta. ¿Saben por qué? Porque estoy corrigiendo parcial y me gusta cómo me hacen. Me plantean la fórmula y me dan el resultado directamente. Yo no sé, no reemplazan los valores numéricos en la fórmula. Yo no sé si operan, cómo operan. Eso yo no se los acepto. A mí me explican todo así, con detalle. Cuanto más detalle, mejor. Porque eso me están demostrando que ustedes estudian. Si me ponen una fórmula y después el resultado no me... Yo no sé ni qué números han puesto dentro de la fórmula, o si no sé de dónde han sacado ese valor. Fíjense esa situación. Vamos al segundo. Este era el primero y este es el segundo. Vamos al segundo. Silicio, oxígeno. ¿Cuántos silicios tengo acá? 4. 4. ¿Cuántos oxígenos? 'Díganme compartido y sin compartir, ¿no? 8 sin compartir.
8, perfecto. 8 oxígenos sin compartir y 4 compartidos. 4 oxígenos compartidos. Eso está perfecto. Entonces yo tengo 4, 12. ¿Y cuántas cargas? Menos 8. Exacto, que es exactamente igual, la carga es igual a los oxígenos sin compartir. ¿Bien? Entonces, fíjense que yo ya puedo aplicar una fórmula general, ya no me tengo que gastar para silicato cíclico. Silicio N, oxígeno 3N. Exacto. ¿Y cuánto de carga? 2N. 2N. Listo, se acabó la historia. Y estos 2N menos que aparecen acá son los oxígenos sin compartir. Eso en este caso son discretos. Discretos. Vamos a ver que hay otro silicato discreto también que no me han nombrado, que es el disilicato. En ese caso, yo tengo 2 tetraedros compartidos, ¿sí? 2 tetraedros compartidos, ¿ven? Y un oxígeno que es compartido, o oxígeno puente también le dice, ¿sí? Bueno, ahí está. En este caso, me van a decir ustedes cómo es la fórmula y la carga eléctrica. A ver. Silicio 2. A ver, se me cayó el lápiz óptico. Acá está. Silicio 2, bien. Oxígeno 7. Exacto. Y de cargas menos 6. Menos 6 porque eso se corresponde con los oxígenos sin compartir que pueden soportar la carga. Listo, se acabaron los silicatos discretos. Vamos a los no discretos, o sea, a los macroaniones, o sea, esos que son muchos tetraedros unidos y organizados de diferente manera, ¿no? Silicatos no discretos. Entonces está claro cuando yo le hable de discreto y no discreto. Es más, sería buenísimo es plantear, por ejemplo, una fórmula, o sea, ustedes vean la fórmula de un silicato y ya pueden inferir qué tipo de estructura tiene, por ejemplo. Ya pueden hacer esa inferencia, lo cual es maravilloso, eso significa saber. Bueno, vamos a ver, uno de los silicatos, de los simples. Ay, me parece que entró otra persona. Bien. De los silicatos no discretos, por ejemplo, son los lineales, los que se van, fíjense, acomodando un tetraedro para arriba, un tetraedro para abajo, ¿sí? De tal manera que van creciendo en una línea. En una línea. Tienen una sola dirección de crecimiento. ¿Sí? Entonces, en cada uno de estos yo tengo silicio en el centro, y en estos silicatos discretos hay una cuestión importante. Los oxígenos que comparten cada uno, es como si fuera un collar de tetraedros, digamos, ¿no? Bueno, no un collar porque no se cierra, vendría a ser como una, no sé, como una larga, más bien una fibra larga, porque los minerales que tienen esta estructura son así, tienen fibritas como el asbesto. Entonces sigue creciendo para acá. Entonces acá los oxígenos que están compartidos dentro de la estructura, mejor dicho, entre las estructuras, no dentro, entre las estructuras repetitivas, tiene asociado un valor de 1/2. Entre la estructura, porque acá hay una estructura química, estamos hablando de química, que se repite n veces, ¿sí? Entonces, a partir de ahí yo puedo sacar, obviamente acá hay un silicato, hay un oxígeno atrás, Bien, ¿cómo será? Aquí vamos a tener entonces, bien destacada, la fórmula mínima, porque esta es la unidad química repetitiva.
química repetitiva, ¿sí? La que me da la mínima, la que es la clave porque me va a dar la mínima relación entre los átomos de silicio y oxígeno, como la fórmula mínima que ustedes saben. Bueno, esa unidad química repetitiva tiene lo que se llama una fórmula mínima. ¿Cuál sería esa fórmula mínima? Cuenten cuántos silicios, cuántos oxígenos, así. Sería un silicio y... Sí, uno solo en esa unidad repetitiva. Ya vamos a ver eso, sí. ¿Y cuántos oxígenos? 3 oxígenos. 3 oxígenos. ¿De dónde los sacas a los 3? Hay 2 que están sin compartir y después... Exacto. 2 compartidos. Sin compartir y 2 oxígenos compartidos. Pero como estos tienen asignado un medio, entonces esto implica 2 por un medio es igual a 1. Entonces, en total tengo 3. ¿Y cuántas cargas negativas? 2, menos 2. 2, porque es de los 2 oxígenos sin compartir. O sea que podemos decir que las cargas eléctricas, ustedes, esto lo pueden escribir ustedes, no lo estoy escribiendo yo, las cargas eléctricas de los silicatos son iguales, el número, mejor dicho, el número, vamos a corregir acá, esto lo pueden haber, se les puede haber ocurrido a ustedes perfectamente, el número de carga eléctrica de los silicatos son iguales al número de oxígenos sin compartir. ¿Ah? Oxígeno sin compartir. Y esa reglita les va a servir un montón. ¿Sí? Y esta sería entonces mi fórmula mínima. Fórmula mínima. De acá yo saco mi fórmula general, que es lo mismo, solo que n veces. ¿Ah? N veces. Hay algunos alumnos ha ocurrido, por ejemplo, que, vamos a ver, en estos silicatos no discretos, estos son silicatos lineales. Silicatos lineales. No hemos visto los ejemplos, ¿no? Silicatos lineales. Hay gente que, por ejemplo, dice esto, y se equivoca en un punto. Vamos a ver, seguimos con silicatos no discretos. No discretos. Hay veces que hay gente que dibuja los silicatos estos lineales y me dice lo siguiente. Me dice, no, pero la unidad que se repite, la unidad repetitiva, no es la que usted eligió. Me dice, la unidad repetitiva es esta. Esta es la unidad repetitiva. Pero si yo digo eso, claro, la fórmula me va a salir silicato, el doble, silicato 2, oxígeno 6, y me va a salir 4 menos, ¿sí? Pero esta unidad, esto es igual a 2 veces lo que nosotros obtuvimos, ¿sí? Y esto no es unidad, esta no es una unidad repetitiva química, sino unidad repetitiva cristalográfica, que es otra cuestión. Que tiene que ver con la simetría, con otras cosas. A mí a mí lo que me interesa es la unidad repetitiva química, porque la mínima relación entre los átomos de silicio y oxígeno. No estoy hablando de la cristalografía de la estructura, que es otra cosa muy interesante, pero no es lo que estoy hablando. Entonces, ahí es donde está el error. Acá. Más acá, cuando me dan esta fórmula mínima. ¿Está claro con lo que les estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe. Ahí hay una diferencia, pero muy importante, y por eso no hay que meter la pata, porque yo me acuerdo que me decían, no, bueno, pero es lo mismo. No es lo mismo. Estamos diciendo macana. Una cosa es la unidad repetitiva química, que es la que me da la fórmula mínima, que es la mínima relación entre los átomos de silicio y oxígeno, que es química, el área que nos toca, y otra tocar áreas cristalográficas que no nos corresponden.
porque no estamos en este curso no está orientado hacia eso. Entonces tenemos que tener en cuenta esa diferencia. Vamos a ver, seguimos con los silicatos no discretos, pero estos son también lineales, pero un poquito más complicados. O sea, en vez de ser una sola cadena de silicatos, tenemos que buscar los minerales, ¿no? Sino 2 cadenas. Todo esto tiene nombres. Yo no les pido los nombres porque no son geólogos. Si fueran geólogos los estaría torturando, pero no. Y aparte yo misma tampoco lo tengo en cuenta porque no soy geóloga. Me gusta porque me interesan muchísimo, todo lo que son estructuras cristalinas me encanta. Pero me interesan todo, pero a nivel de evaluación y de exigencia yo no lo puedo exigir. Sí, que identifiquen que es una cadena, 2 cadenas, que es no discreto, eso sí, porque eso tiene que ver con la estructura química. Pero si ustedes quieren buscar el nombre, mejor, me gusta mucho porque eso habla del interés. Todo eso, bueno, acá tenemos dobles cadenas. ¿No? La doble cadena. Acá, cada triangulito con su silicio. ¿Está claro cómo se dibuja? Más o menos, profe. ¿Por qué más o menos, Cachi? Nada, sí está claro, profe. Solamente faltaría el más complejo del silicato laminar. Ese me Bien, como, ya lo vemos. Entonces, bueno, acá saben ustedes que vamos a encontrar oxígenos compartidos, oxígenos no compartidos, eso ya lo saben. Mientras yo hago los dibujitos, ustedes van pensando en la fórmula. Van ubicando los oxígenos compartidos de los no compartidos y todo eso. ¿Sí? Yo voy a hacer dibujitos. Voy a marcar, como por ejemplo, no marqué en el caso anterior, pero en verde los no compartidos. En verde los no compartidos. Y vamos a marcar en rosado los compartidos. Y ustedes van pensando la fórmula. Profe, ¿puede marcar también la unidad repetitiva? Perfecto, por supuesto, desde ya. Pero la vamos a conversar un poco primero. A ver, conversemos un poquito de la unidad repetitiva. ¿Qué es lo que se repite? ¿La estrella? No. ¿No? No es la estrella. Uno hacia arriba y otro hacia abajo. No, pero le vamos a hacer caso. ¿Cómo? Vamos a decir, se repite la estrella, vamos a decir así. Si se repitiera, esto sería la unidad química repetitiva, yo tengo que encontrar la fórmula. Encontremos la fórmula. De esta unidad que me señalaron ustedes. Silicio 6. Silicio 6. ¿Cuántos oxígenos sin compartir? 8. Ah, En no, total, 8. ¿Por qué son 8? Si me dice 8, me dice por qué. Porque hay, bueno, en donde están atrás del silicio hay 6. Hay 6, muy bien. ¿Y cuántos están los que no están detrás del silicio y no son compartidos? En los vértices, arriba y En abajo. los vértices, entonces son 8, sí, 5. 8 oxígenos sin compartir. Bueno, vamos a marcar los que están compartidos con colores. Vamos a marcar los que están compartidos. Fíjense que hay algunos que van a estar compartidos dentro de la unidad repetitiva y oxígenos que están compartidos entre la unidad repetitiva y el resto de la estructura. A ver. ¿Cuántos oxígenos sin compartir? Compartidos, mejor dicho. Estos compartidos, acuérdense que le asignamos un medio, ¿no? 10, profe. 10 compartir.
10 compartidos. O sea, tengo 4 oxígenos compartidos, que son 4 por 1/2. O sea, son 2. Y después tengo, dentro de la estructura repetitiva, hay 6. 6 oxígenos compartidos dentro de la estructura son 6. O sea que acá serían 8. 8. Entonces aquí tendría oxígeno 16. Ahí estarían todos los oxígenos. ¿Y cuánto sería la carga? -8. Y -8, exactamente, -8. ¿Sí? Pero resulta que esa no es la estructura, esta no es la estructura repetitiva, porque uno siempre cuando busca la estructura repetitiva tiene que buscar el mínimo número de tetraedros. Y entonces la estructura repetitiva real es esta. Fíjense, vamos a borrar esta. Tiene que ser mínima. Y esa mínima estructura repetitiva no es esa, sino es esta acá. Esta es la mínima estructura repetitiva, o sea, desde el punto de vista químico. Desde el punto de vista químico. Ahí, porque yo sé que se repite esto, no es ahí. Entonces, por eso acá yo tengo que corregir la fórmula, vamos a corregir la fórmula, porque no está tomando el mínimo número de tetraedros. Entonces vamos a modificar ahí. Vamos a escribir con negrito mejor. Y entonces, si yo tomo que la mínima estructura es esta, entonces silicio 4, y ahora vuelvan a contar de nuevo. ¿Cuántos oxígenos sin compartir? ¿Cuántos compartidos dentro de la estructura? ¿Cuántos compartidos entre la unidad repetitiva y el resto de la estructura? A ver, vayan contando ahora. Esto es igual, ¿no? Esto es igual, ¿no? Esto es igual. Esto no cambió, ¿no? ¿Cómo me da? ¿6 sin compartir? Hay 6 sin compartir, porque es 1, 2, 3, 4 más los que están atrás de la estructura, y además los 2 estos, son 6 sin compartir. Son 6 sin compartir, perfecto. 6 sin compartir. Y ahora tenemos 2 tipos de oxígeno compartido. Uno que son entre la unidad repetitiva y el resto de la estructura, y después otros que están dentro de la estructura compartidos. ¿Cuántos son esos? Sí. 5 dentro de la estructura. Miren, a ver si me sé, ya se los voy a volver a marcar porque se ve que se borró. Fíjense, los que tienen un medio están compartidos entre la unidad repetitiva y el resto de la estructura. ¿Cuántos son, Janina? 1, 2, 4, profe. 4. Y esos son por un medio, 4 por un medio me da 2. Ahora, ¿cuáles son compartidos pero dentro de la estructura repetitiva? 3, profe. 3, 1, 2 y 3. 3. Entonces, ahora hay que borrar acá y poner 3. Entonces, ahora sí puedo contar todos los oxígenos de la estructura, que son en total 3, y acá entonces me quedan 6, y 2, 8, y 3, 11. Entonces me queda 11. ¿Cuántas cargas negativas? 3, profe. ¿Cómo 3, chiquita? ¿Qué dijimos? -6. Claro, porque acá el número de cargas eléctricas de los silicatos son igual al número de oxígeno sin compartir. Bien. 6 menos. Esta va a ser mi fórmula mínima, y obviamente esta fórmula va a ser la general.
porque ahí voy comprendiendo todos los tetraedros que están presentes en la estructura. Por eso estos silicatos no discretos le podemos llamar polianiones, porque son muchos. Bueno, vamos entonces a los silicatos laminares. Silicatos no discretos laminares. Disculpe, profe, una Perdón, pregunta. sí. Yo en Pregunta. yo en el anterior estaba, bueno, no sé, yo iba a elegir un tetraedro arriba y uno hacia abajo, digamos, como unidad fórmula tareas, ¿no? Perdón, usted va a elegir este de arriba y este de abajo. Este y este nomás. Claro, porque como que se repite ese patrón, digamos, uno hacia No, arriba y otro pero hacia no se abajo. repite solo ese patrón, se repite todo este patrón, todo este patrón, todo este patrón, y así. Son cuatro tetraedros unidos, de este lado, de este lado, de este lado. Qué máquina que no me ven el cursor, ¿no? No entiendo por qué qué habrá que poner acá en esta, cómo habrá que configurar para que me vean el cursor. Son 4, no 2, porque estos dos que están acá, este y este, también forman parte de la estructura repetitiva, porque es así, 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 ¿entiende? Son 4 los Sí, repetitivos, profe. no 2. A ver, pregunta. Profe, Sí, pregunte. no, está bien, profe, ya le dije. ¿Está un poco más Gracias. claro? Profe, yo quería Sí. preguntarle Sí, dale, otra pregunta. cosa. Le mandé un mensaje por Moodle, no sé si lo vio. Ah, no, todavía no, porque yo el último que mandé, que recibí yo, es un ciclo de Von Haber. No, le mandé por mensaje, no en el foro, sino por privado. Porque era sobre la corrección del parcial, del recuperatorio. No, yo les he dicho bien claro, ¿no? Yo hasta que no termine de corregir, no bien. contesto. No porque estoy justamente revisando y revisando, y eso me perturba a mí. Me Sí, perturba mucho eso. no era para preguntarle una corrección, sino de que creo que no vio un punto que estaba al final. Capaz que no lo vio porque... No, pero es lo mismo, es lo mismo. ¿Quién está hablando, Coronado? Sí, profe. No, pero es lo mismo, Coronado. Yo eso lo reviso después. Una vez que termino todo, recién usted venga a la consulta y ahí lo revisamos como hicimos el lunes pasado. Bien. O sea, Bueno, sí va a profe, haber sería oportunidad para la semana que revisar viene. todo. No sé por qué me está haciendo eco, que está insoportable el eco. No, yo eso no voy a contestar ahora porque yo me perturbo porque no he terminado de corregir. Cuando yo termine, encantada, nos sentamos a discutir. Ustedes piden todas las aclaraciones que quieren. No, siempre estoy yo y no me desaparezco, así que pueden pedir aclaraciones. ¿Qué otra pregunta más? ¿Qué otra pregunta más? Ah, me faltan los silicatos laminares. Silicatos no discretos laminares. Bueno, nuevamente sabemos que son polianiones. ¿Sí? Bueno, acá la estructura es un poquito más grande. Los tetraedros ahora, fíjense, van a ver, no solamente va a crecer la estructura en una línea, como recién los lineales, sino que van a crecer a lo largo de una lámina. A lo largo de una lámina. Así. Estos silicatos laminares, fíjense entonces, vamos a crecer así y así, por eso se llaman laminares. Igual que las láminas que habíamos visto del grafito.
Los hexágonos crecen todos en 2 direcciones. Y ahí es donde se produce la deslocalización electrónica, por eso que la conductividad del grafito es máxima en la dirección de las láminas, pero no en dirección perpendicular. Entonces, ahora la estructura tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver en una propiedad, como el caso del grafito. Entonces, acá, cada uno, mientras ustedes piensan la fórmula, yo la completo. Mientras ustedes piensan la fórmula, la completo, van pensando en la fórmula, van pensando en la unidad química repetitiva. Ustedes van pensando en la unidad química repetitiva. Silicio, silicio, silicio. Siempre los vértices unidos indican un oxígeno compartido. ¿Sí? Siempre, siempre. Acuérdense que acá la estructura no termina, como el caso de la estructura lineal. No termina. La estructura no termina. Yo no puedo hablar de un oxígeno de un vértice, nada de eso. No termina la estructura. O sea, los únicos oxígenos que... bueno, acá estoy marcando el oxígeno de que no se ve detrás del plano, ¿no? Y bueno, entrénense en el dibujito, como nos pasa a todos. Cuando no nos sale algo, probamos hasta que se nos sale, y bueno. Y probamos. Con el escaneo del parcial también tienen que hacer algo así, ¿no? Porque a veces yo me agarro la cabeza para poder corregir, ¿no? Bueno, ¿cuál será la unidad repetitiva? ¿Cuál es la unidad repetitiva? A ver, cuéntenme. ¿Cuál es la unidad repetitiva? La unidad repetitiva química, ¿no? Profe, ¿puede ser la que parece un reloj así como de arena? La que parece el reloj de arena, esta. Exactamente. Que no es nada de reloj de arena, porque acuérdense que el reloj de arena es un cono, ¿no? Claro, pero no sé cómo decirlo. Pero más o menos, sí, más o menos está bien. Como para poder dar una idea, sí. Profe, en este caso del silicato, ¿hay oxígeno sin compartir? Sí, mire lo que le estoy marcando ahora. Justamente. Justamente le estaba marcando ese. Y ahora los oxígenos compartidos. Bueno, uno, otro, otro, otro y otro. ¿Sí? Esto es un medio, esto es un medio, esto es un medio, esto es un medio. Bueno, ¿cómo será la fórmula? ¿Cómo será la fórmula? Silicio 2. Bien, silicio 2. Silicio 2, ¿qué más? ¿Cómo será? A ver, la fórmula silicio 2. Dos oxígenos sin compartir. Ahí tenemos 2 oxígenos sin compartir. ¿Cómo 2 oxígenos? 2, perfecto. 2 oxígenos sin compartir. Bien, Liberata.
¿Y cuáles son los compartidos? Vamos a tener un oxígeno acá, que es oxígeno compartido. Hay uno que es compartido dentro de la unidad repetitiva, ¿sí? Y después tengo otro más, y los otros más. Y los otros son, perfecto, 4 oxígenos compartidos, pero en este caso es 4 por 1/2. Entonces 2. En total son 5. Por eso 5. ¿Y cuántas cargas? 2. 2 menos. Fórmula mínima. Fórmula mínima. Y de ahí saco la general, pues. Silicio 2, oxígeno 5. Entonces, cuando ustedes tengan un mineral, yo voy a buscar el mineral clásico de esto, que es la mica. Voy a buscar la fórmula de la mica, que es un mineral, si uno lo ve es divino, pues son unos libritos. Yo en una época estudié una materia con los geólogos, trabajé con los geólogos, tuve un trabajo final conmigo sobre fosfatos y bueno, tengo mucho que ver con ellos. Y ellos me acuerdo que me regalaron una muestra de mica, que era un mineral que uno lo miraba así, tenía como hojitas, como las hojitas de un libro, y esas eran las láminas. Entonces aquí voy a poner fórmula del mineral mica. Mica, la mica, que tiene un montón de aplicaciones la mica. Una cosa impresionante. Si quiero la mica, quiero que me des el mineral. A ver, la Wikipedia. El otro día pedían plata los de la Wikipedia. Yo casi les doy, porque ya hay varios datos que saco de ahí y reconozco. No está el mineral, ¿dónde está la fórmula? No me está dando. Fórmula química, qué espanto la fórmula química, ¿qué es eso? A ver, vamos a buscar la fórmula bien en otros lados. Fórmula genérica, no es la fórmula química. A ver. Acá tengo. Acá está. Es silicio, no. No. Pero acá. 4. Claro. Silicio 4, oxígeno 10. Claro, ahí está la estructura cristalográfica, porque la cristalográfica toma como unidad repetitiva a todo esto, a 2 relojes de arena. Esa es la unidad cristalográfica, por eso es que la fórmula química aparece silicato 4, oxígeno 10, ¿sí? Pero un ejemplo de estos minerales es la mica, son como los libritos. Yo voy a ver si hay un dibujito para mostrárselo. Ayer veía una pirita y me quería morir, qué belleza a ver, imágenes de la mica, vamos a ver. Qué bonita la imagen de una pirita, a ver, en una de esas encuentro, en alguno de esos, sí. ¿Este es el que se encuentra en el talco? El talco, no, porque el talco no es un aluminosilicato. El talco es un aluminosilicato. Fíjate la fórmula del talco, hay aluminio ahí. A ver, le voy a tratar de compartir la imagen, dejar de presentar, y les comparto la imagen de la mica. Acá está. A ver si la comparten. Ustedes me dicen si la comparten. Sí, profe. Ahí está. Bueno, ahí miren acá, ¿ves como las hojitas de un libro? No me digan que no es... Bueno, yo me sigo impresionando. Ahí está, ¿ves? Esas son las laminitas que vimos nosotros. ¿Ves? Ahí está, chac, chac, chac. Veamos acá imágenes del asbesto, a ver si podemos encontrar del mineral fibroso. El asbesto es característico, a ver si lo podemos ver bien como fibras, ¿no? Podrá ser, no, acá está. ¿Ves? No sé si lo ven. ¿Ven las fibras? Estos son los silicatos lineales, ¿ves? Estos son silicatos lineales, ¿ves? Las fibras.
que son fibras muy pequeñitas, imagínense de la orden de los tamaños atómicos moleculares, que es del orden de los Armstrong. Entonces esas fibritas se aspiran divinamente cuando se trabaja con estos materiales, ¿no? Había una fábrica de cemento muy conocida que tenía un área en que los trabajadores no se jubilaban, porque manipulaban estos materiales y no, evidentemente no había condiciones de seguridad adecuadas. Hubo un juicio laboral famoso, le hicieron los obreros, le hicieron un juicio a la empresa, porque no llegaban a jubilarse, se morían antes, porque se aspiraban todas las fibras estas, se acumulaban en el pulmón y les perjudicaba todo el sistema respiratorio. Era gravísimo. Bueno, pero ahí se ve cómo son las cadenitas esas que uno ve, ¿ah? Cómo se pueden ver macroscópicamente dentro de un mineral. Voy a dejar de presentar. Entonces, todas estas estructuras que nosotros vemos tienen un correlato con la realidad, con la estructura macroscópica. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Faltaría la sílice, que si bien no tiene carga eléctrica, la sílice, por ejemplo, la sílice, que aunque no tiene carga eléctrica, se ubica en la bibliografía junto con los silicatos. Esto es una cuestión que tomó en cuenta los autores, la gente que trabaja en cristalografía o en cristaloquímica, que utiliza la sílice, la ubica junto con los silicatos a pesar de no tener carga eléctrica. Y es una estructura no discreta también, no discreta, porque acá, si bien no tengo carga, ahora ya el silicio voy a tener los 4 oxígenos unidos al silicio, ya están compartidos. Entonces tengo una estructura macro, ¿sí? Una estructura macro y 4 oxígenos compartidos. Por lo tanto, la fórmula, ¿cómo será? Fórmula mínima. La fórmula silicio-oxígeno es la fórmula mínima. Fórmula mínima. Esa que aprendimos a obtener con la formulación. Eso de la formulación es nada más que para que ustedes logren obtener una fórmula. No quiere decir que las fórmulas que obtuvieron tengan correlato con la realidad. Esta es una fórmula mínima. La fórmula real de la sílice es esta. Esta es la fórmula real. Fórmula real, fórmula general y real, ¿sí? Entonces, si ustedes me ponen así, me llegan a contestar esto en un parcial, esta es la estructura, y yo digo, A, 0. Porque eso no es real, no es la estructura real de la sílice, ¿no? Entonces, presten atención a esas cuestiones. Profe, si en un parcial nos piden la clasificación de los silicatos, ¿tenemos que ponerla también a la sílice? Por supuesto. Yo, ¿saben qué? Para no volverlos locos, voy a decir, sílice y silicatos. Ya está. Y de los silicatos me clasifica en discretos y no discretos. Me indica todo. Para cada estructura, discreto o no discreto, el dibujo de la estructura, la fórmula obtenida, justificada. Todo lo que usted pone, lo justifica. Eso, acuérdense de eso. Por eso todos aquellos que me han puesto por ejemplo, cuando han hecho con los cálculos, me ponen una fórmula y el resultado sale así como brotando de la boca de Minerva, porque yo no sé de dónde han sacado ese número, no sé qué, si han reemplazado los valores en la fórmula, qué valores han reemplazado, no sé nada. Esas cosas que salen como la boca de Minerva no me importan. No, pues no tiene ningún sentido. Ahora, si ustedes saben explicar un silicato tiene 1000 aplicaciones industriales. Son re importantes en la industria, muy importantes. Además de mineralógicamente importantes, son importantes industrialmente, muy importantes. Todo lo que es la industria del cemento, en la construcción, en la producción de cemento. Bueno, ahí se trabaja muchísimo con esto. Por ejemplo, no solo con esto, no solo en la industria del cemento, en un montón de, por ejemplo, se trabaja el asbesto. Si bien el asbesto o materiales parecidos se usan mucho como aislantes.
aislantes por ejemplo, de los ruidos, que es muy importante en la construcción, por ejemplo. Esas paredes que son delgadas como una cebolla, si uno se quiere suicidar cuando ve esas paredes horribles. Bueno, ahora se usan paredes finas, pero con todas capas de aislante. Entonces, por ahí la capa aislante aísla los ruidos, bueno, y mejora mucho las características de la construcción. Entonces, es muy importante los silicatos. Bueno, ¿alguna otra preguntita más? Profe, ahí Profe, le dije yo en el chat una información de lo del talco. A ver, dame la fórmula. Sí, ahí está en el chat. Ay, en el chat. Ay, ahora mismo lo veo. Ya mismito, como dicen los mexicanos. A ver, el talco derivado. Aquí está. Ah, miren qué interesante. A ver, la estudiemos un poquito a la fórmula, a ver si me la acuerdo. Como no puedo, a ver, la podía copiar, ¿no? Ah, la copio. A ver si me deja copiarla. Copiar y me voy a compartir. A ver, vamos a estudiar la fórmula del talco. A ver si me deja, no me deja copiar, qué malvada. Voy a tener que escribir. El mineral se llama talco. Entonces tiene silicato 4, oxígeno 10, esta que la quise copiar, silicato 4, oxígeno 10, 2OH y un magnesio, la podemos utilizar. Tiene 2OH acá, 2 grupos OH, y magnesio 3. Magnesio 3. Entonces, fíjense acá, lo que están haciendo es, vamos a colocando, digamos, en la fórmula, 2 relojes de arena, como dicen ustedes. Están utilizando como unidad cristalográfica esto. 2 relojes de arena. Entonces, por eso es que le dan silicato 4. Silicato 4 tiene un oxígeno compartido, otro y otro, pero son dentro de la estructura. Y después tengo estos que están compartidos con el resto de la estructura. Entonces, 3, vamos a ver, 3 oxígenos compartidos, ¿sí? Dentro de la estructura serían este. Después tengo este compartido con el resto, este compartido con el resto, este compartido con el resto, este. Entonces, 3 oxígenos compartidos. Después tengo 6 oxígenos compartidos por un medio, me va a dar 3. 3 y 3. Y después tengo sin compartir espérense, contó bien. Sí, 3 compartidos dentro de la estructura. Y 6 afuera, 3. Y después tengo 1, 2, 3 y 4 sin compartir. 4 oxígenos sin compartir. Entonces, esto va a ser, ¿cuántos oxígenos hay acá entonces? ¿Cuántos hay? 3, 3 y 4. 10, profe. 10. Oxígeno 10, ¿sí? Oxígeno 10 y entonces tiene, ¿cuántas cargas negativas? -4. Ah, bien, -4, ¿eh? -4, 4 menos. Bien, entonces tiene 4 cargas negativas, ¿sí? Pero a su vez tiene 2 grupos OH que tienen, ¿cuántas cargas negativas? Una cada uno, entonces 2 más 4 son 6 cargas negativas y cada magnesio, catión magnesio, tiene 2 más. Ahí está compensada la carga. Y eso me está diciendo entonces que el talco es un silicato laminar. Un silicato laminar. Busquen la fórmula del espodumeno y pásenmela. Busquen la formulita del espodumeno. ¿Puede ser que sea esa la que pase yo? A ver, la voy a... Es un aluminosilicato ese. A ver,
Bueno, está bien, la vamos a tomar. Está bien, está buena. Y esa La Habana está buenísima porque esta es un aluminosilicato. Es litio. Esta era el talco. Vamos a poner el espodumeno. Esta es litio, aluminio, silicio 2, silicio 2, oxígeno 6. Fíjense, silicio 2, oxígeno 6. Quiere decir que acá han tomado en una estructura de este tipo, uy, ya dibujó mal, en una estructura lineal, han tomado 2 tetraedros. 2 tetraedros tomaron. 2 acá. Entonces, de ahí es que salía silicio 2, oxígeno 6, y como eran 2 cargas negativas, uno solo tenía 2 cargas negativas, 2, 4, ¿sí? Y estas 4 cargas negativas están compensadas con litio más, y que tiene una carga positiva, y 3 más aluminio. Entonces es un silicato de tipo lineal, de tipo lineal, es un silicato lineal. Silicato lineal. Sí, ustedes busquen, y yo también voy a buscar alguna foto de la estructura macroscópica del imagen del espodumeno. Espodumeno. Busquemos una imagen del espodumeno que nos muestre esto. Me parece que no. No nos está mostrando una estructura tan lineal. No se ve eso. No se ve eso con tanto detalle. No está tan claro el asunto. Bueno, pero ahí se ve más o menos cómo viene la estructura. El espodumeno. ¿Sí? Busquen otro, por ejemplo, otro silicato. También hay silicatos, cosas que tienen los 4 oxígenos compartidos, digamos, son silicatos, pero son mucho más complejas las estructuras porque tienen algunos silicatos unidos a 4 compartidos, otros a 3, otros a 4, otros a 3, o sea, no todos los silicatos, digamos, están de la misma manera, digamos, tienen la misma cantidad de oxígenos compartidos, y ya son lo que llaman los silicatos tridimensionales, que son los tectosilicatos, son mucho más complejos, ¿sí? Eso ya es otra cuestión. ¿Alguna otra preguntita? Un ejemplo del compuesto de la sílice es el cuarzo. Claro, pero exacto. Pero ojo con eso, porque el cuarzo es lo que se llama un polimorfo, o sea, la sílice se presenta en la naturaleza de varias estructuras cristalinas. Cuarzo es una de ellas, que es muy importante, pues tiene unas aplicaciones en óptica impresionantes. Cristobalita y tridimita. Los 3 tienen estructuras diferentes cristalinas, pues son polimorfos, ¿sí? Son polimorfos, o sea, tienen distintas estructuras cristalinas, como la blenda y la bursita. La blenda es sulfuro de zinc, la bursita también, pero la blenda tiene una estructura cristalina y la bursita tiene otra. Polimorfia cristalina se llama. O sea, muchas formas cristalinas de lo mismo, digamos. Bien, ¿qué otra cuestión más? ¿Qué otra cuestión más? Profe, ¿podemos ver la batería de plomo? No, pero eso ya la vemos la semana que viene. Lo que sí les voy a pedir la semana que viene, como el lunes feriado, que el miércoles me dejen 1 hora más, no media hora más. Porque como el lunes feriado, ahorita ahí ya se me están cortando, a mí se me está cortando todo. Sí, el miércoles ya les doy todo. Ya empiezo con grupo 5 y si Dios me ayuda entraré al grupo 6.
a grupo 6. Y después grupo 7 y se terminó con los representativos. No, ya ese día ya se los hago a todos, si no, voy a tener que explicar 40 veces lo mismo. ¿Qué? Sí, Janina. Janina, ¿me querés preguntar algo? Sí. A ver, contame, Janina. Sí. No se escucha otra vez, me parece. No se te escucha. El KPS. KPS. Escribí en el chat, Janina, y así dejamos de sufrir todos. Escribí en el chat. Ahí te contesto. Sí, KPS, fíjense esto de equilibrio de precipitación, porque va a ser un nudo conceptual importante para el segundo parcial, ¿no? ¿Por qué, profe? Y porque es importantísimo. Importantísimo es ese. Así que eso lo van dominando. ¿Me escucha, profe? Ahora sí, contame. Profe, la disociación. Contame. El KPS, hago el balance de masa, ¿sí? El KPS vendría a ser 2 fluoruro elevado al cuadrado por calcio. Escúchame una cosita, Janina. ¿No? El balance de masa solamente lo vas a hacer en el caso de que tengas un problema de ion común. Solamente en ese caso. Y ahora, entremos a eso, a ver si te voy entendiendo. Vamos a ver equilibrio de precipitación. Equilibrio de precipitación es re importante. Es muy importante. Equilibrio de precipitación. ¿Vos querías ver el fluoruro de calcio? Cuando lo tenemos que comparar con alguna otra sal. Y mi problema era si lo dividimos por 2 fluoruro al cuadrado o no. Eso era mi pregunta. Bien, ahora que tenemos ese 2. Revisemos y eso. Ese 2 me da. Bueno, ya revisamos. Vamos a revisar de vuelta. Fíjate acá, yo tengo el fluoruro de calcio, tengo el equilibrio ¿no es cierto? Este equilibrio está claro para vos, ¿no? ¿Cómo es la disociación? Sí, profe. Bien. Parcial. Bien, y si yo, no es disociación, es parcial, perfecto, muy bien. Es parcial, tiene toda la razón del mundo. Del ortofosfato de calcio, ¿cómo se disocia? 3 calcio más 2. 3 iones calcio más. Perdón, iones, sí. Y 2 iones fosfato. Ortofosfato. 3 menos. Fíjate ahí que la suma de las cargas positivas, 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. La positiva y la negativa te dé igual. Esa es una cuestión para hacer bien la disociación. ¿Me seguís con eso? Profe, sí. Bien, entonces ahora vamos a ver. Si yo quiero saber, por ejemplo, el KPS, la expresión del KPS de esto es la concentración del ion calcio por la concentración del ion fluoruro, pero como todo equilibrio, en la expresión de la constante de equilibrio, el coeficiente estequiométrico, ¿cómo se expresa acá en la constante? Lo elevo al cuadrado, profe. Perfecto. Y acá el KPS lo mismo, va a ser el producto de la concentración del ion positivo por el ion negativo, y yo acá el coeficiente estequiométrico
está expresado acá como potencia. ¿Sí? Bien, eso por un lado. Ahora, vamos a ver otra cuestión que es clave. Si yo tengo esta sal, que vos sabés que es insoluble, muy bien, que has dicho que el equilibrio era parcial, perfecto. Ahora yo voy a expresar el KPS en función de la solubilidad. Entonces, tengo acá, en la disociación se forma una dada concentración de ion calcio, que yo lo expreso como S. Esta S es la concentración de ion calcio, ¿sí? Como la carga negativa es la mitad de la positiva, entonces yo necesito 2 veces la carga negativa para compensar las 2 cargas positivas. Entonces acá voy a necesitar 2 veces S. 2 veces la concentración de ion calcio para el ion fluoruro. Porque por cada ion calcio yo necesito 2 iones fluoruro. Esto como es una sal insoluble, pero suponete que yo tenga una sal soluble. Suponete que yo tenga, en lugar de calcio, que es insoluble, yo tenga, qué sé yo, estroncio, fluoruro de estroncio, que es totalmente soluble. Y acá la disociación no es parcial, es total. Si yo tengo por cada mol de esta sal, tengo 1 mol de estroncio y 2 moles de fluoruro, ¿sí? Eso tiene que ver con las relaciones estequiométricas. Entonces, si yo la concentración de ion calcio en equilibrio con el sólido, digo que tengo una dada concentración, la máxima, porque evidentemente este es insoluble, entonces lo poco que se solubiliza es lo máximo. Entonces, esta concentración es expresada como S. Y la concentración del anión tiene que ser 2S. Por lo tanto, en el KPS yo tengo en cuenta eso, porque el KPS me decía concentración de calcio, S. Concentración de fluoruro elevado al cuadrado, entonces 2S al cuadrado. Y eso me da 4 por S al cubo. ¿Sí? No sé si me está siguiendo. Sí, sí, sí. Y si continuamos con el fosfato de calcio, que ese es el que me gusta a mí porque a mí me encantan las complicaciones, si uno no se complica, no resuelve los problemas. Complicándose la vida, uno aprende un montón. Yo me complico la vida, pero así aprendo como loca. Bien, entonces este va a ser 3S y este va a ser 2S. Entonces, en el KPS voy a poner concentración de calcio 2S elevada al cubo. Concentración de fosfato 2, a ver si he puesto bien. Es 3S este. 3S elevada al cubo. Y acá es 2S elevada al cuadrado. Entonces, aquí me va a quedar 3 al cubo, ¿cuánto da? 3 al cubo, ¿cuánto da? ¿27? Bien, grande, gol. Siempre me ponen 9, no sé por qué. 27S al cubo por 4S al cuadrado, finalmente me va a dar 27 por 4 es 108 por S a la quinta. ¿Sí? Entonces, conociendo estas relaciones del KPS con la solubilidad, bárbaro. Teniendo el KPS, conozco la solubilidad, o teniendo la solubilidad, conozco el KPS. La solubilidad, y esto como regla de oro, se expresa siempre en molaridad. ¿Por qué? Porque los KPS que nosotros tenemos ya tabulados, ya en las tablas que tenemos, están expresados en molaridad también. ¿Sí? Entonces, siempre utilizamos esa unidad de concentración. Entonces, si les dan el dato de la solubilidad en otra unidad, automáticamente la tienen que convertir a molaridad. Supongan que les dan el dato en ppm, en gramos por litro, ustedes lo convierten a molaridad enseguida. Eso no olviden. Bien, profe, gracias.
De nada. Y vayan resolviendo. Profe, también estuve, Sí, una cuestión. estuve Vayan viendo resolviendo los problemas y subiendo a la plataforma, subiendo al foro los problemas para que los vamos manejando. Ustedes están esperando que yo les cargue una pregunta para reaccionar. No, reaccionen ustedes, tomen el problema y vean, ahí donde tengo el problema, ahí nomás me lo suben al foro y yo lo contesto enseguida. ¿Saben que contesto enseguida? Hoy no contesté lo de Coronado porque lo debo haber hecho durante la mañana y yo estaba corrigiendo. Pero lo contesto rapidísimo, porque me interesa muchísimo la participación de ustedes en el foro. ¿Podría subir, profe, un ejercicio? A ver si entendimos, ¿no? ¿Cuál? No, pero suban ustedes, pues, porque soy yo la Yo que tengo subo. uno, ¿Qué? pero yo tengo uno, ya lo tengo resuelto, no sé si quiere que lo pase al grupo. Fantástico. ¿Cuál es el problema? Determina cuál sal precipita primero. A ver, ¿qué Bicromato sale? y plata. Esa Cuando debe lo pasa. ser, esa que está bien, Klein, esa es la que nos está trayendo Klein, es la que usted preguntó la otra vez, Cachi, y me falta, y los datos estaban mal. Los datos estaban mal porque decía una cosa, el resultado no era muy lógico. Los datos estaban feos. ¿Y saben cuál era el dato que estaba mal? El KPS del carbonato de magnesio. A ver, deme los datos bien, Klein, y los resolvamos. ¿Cuál? Ahí lo pasé resuelto ya al grupo para que los tengan todos. Miren, a ver, ¿cuál sal precipita primero? Igual le voy a poner acá. Precipita primero. Y acá la posibilidad era que precipitara dos, el carbonato de calcio por acá y el carbonato de magnesio por acá. Y el problema es que el dato que una vez lo manejamos nosotros acá, ¿no? ¿Dónde lo puso? ¿En el chat de acá o en el chat de dónde? ¿En el grupo? No, yo lo pasé al grupo, profe, le saqué una captura, lo que resolví y lo pasé. Mire usted, qué bueno. Aquí no, ahí mismo lo veo. Acá está la captura. A ver, ¿cuál es el problema? Que no sé cuál es el problema, porque Lo último dice precipitación fraccionada. A ver, precipitación. ¿El último? No sé. No, ya sé qué voy a hacer. Como tengo el abierto acá, acá está. Lo abro directamente y lo comparto. A ver, acá está. Lo voy a abrir y lo voy a compartir. Dejar de presentar y comparto lo que ha hecho. Acá está. Díganme si lo está cuando lo empiecen a compartir, ¿no? Sí, profe. Bien. Entonces, cuando hacemos eso, acá, vemos. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde lo puso usted? Ahí está justo al último, tiene el dibujo del frasquito y todo eso. El dibujo del frasquito, acá. No, pero acá dice cromato. Claro. Dice no es carbonato. En una solución donde existen varios iones que pueden precipitar ante el agregado de reactivo, dice común, ¿cuál precipitaría primero? Este es el que hicimos en la práctica, que podía precipitar el cromato de plata o cloruro de plata. Sí. Bien, pero este no es precipitación fraccionada, ¿no? No, profe, está mal el título. Claro, no es precipitación fraccionada. No, es que ahí fraccionada. falta la teoría, esa es la práctica. Quedó ahí el título nomás. Sí, no. Bueno, pero yo lo veo acá. Usted tiene cromato de plata. Lo voy a tratar de agrandar un poquito más. A ver cómo se puede agrandar esto. ¿Dónde para agrandar? Mire, ahí. Esperen. Acá donde lo agrandamos. No, a ver. A ver, ¿dónde está para agrandar? Aquí un más, no lo encuentro. Bueno, voy a tratar de leer. Tengo cromato cromato, el anión cromato 0,01 molar y cloruro 0,1 molar. Entonces, no, sí es precipitación fraccionada, fíjense, yo ya ni me acuerdo. Pues ya, yo hice todos estos problemas y los voy modificando y todo. Este año les dije a las auxiliares que me lo modificaran. Entonces ahí ya me estoy olvidando. Acá tengo los KPS de los dos. Y después, ¿qué más datos tengo? Tengo la concentración de los aniones, bien.
Y después tengo que, bueno, después, usted calcula la concentración de plata para que con el KPS del cloruro de plata, calcula la cantidad de plata que necesita para que precipite el cloruro de plata y le da 1,8 por 10 a la no sé cuánto, porque no veo nada. 10 a la menos 10. 10 a la menos 9. Claro, porque, a ver, el cloruro de plata es 10 a la menos 10 y usted de cloruro, 10 a la menos 9. Y después averigua cuánto necesita de plata para que precipite el cromato de plata. Y el cromato de plata es más insoluble, porque es 1,9 por 10 a la menos 12, dividido 0,01, 10 a la menos... pero ojo, porque acá hay que sacar raíz cuadrada. Bien, y ahí necesita 1,4 por 10 a la menos... Lea un número que no entiendo, 10 a la menos 6, dice. A la menos 4. A la menos 4, ahí tiene que sacar raíz cuadrada. Con estas conclusiones que dice que primero precipite el cloruro de plata, ya que necesita menor cantidad de la concentración de plata, en comparación con el cromato de plata. Perfecto, ya está. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Ahí ve usted cómo la relación KPS la relación KPS sobre cloruro es menor que la raíz cuadrada de la reacción de KPS de cromato sobre la concentración de cromato. Está perfecto, está perfecto. Voy a dejar de compartir un minuto y voy a hacer algunas consideraciones acá. Entonces, compartamos la planilla y hago algo para que los demás consideren la cuestión. Acá lo que hace el compañero, yo pensaba que era el ejercicio de carbonato, pero es otro. Acá lo que hace el compañero, y lo hace bien, es esto. O sea, compara dos sales insolubles, el cloruro de plata y el cromato de plata, cuyos equilibrios son estos. ¿Sí? Cromato de plata más cromato. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Acá tiene un KPS, plata más concentración de cloruro, y acá KPS igual a plata, pero fíjense acá, es plata al cuadrado. El coeficiente es potencia por el cromato 2 menos. ¿Sí? Este es alrededor de 10 a la menos 10, el KPS, y este es alrededor de 10 a la menos 12. A ver, Janina, ¿cuál de los dos más insoluble? Janina. Voy, profe, voy. Vaya. ¿Cuál es el más insoluble? El cloruro de plata, profe. ¿Por qué, Porque Janina? ¿Y por qué es 10 a la menos 10, que no? Es más ¿Qué pasa con el 10 a la menos 10? Contame. pequeña. Entonces no, debería ser el otro. Bien, el otro, el grande. Cromato de plata, porque es más chiquito. El 10 a la menos 2. Pero el hecho de cuál precipita primero no solo va a depender de eso. Cuál precipita primero va a depender no solo del KPS, va a depender porque la concentración de plata para el cloruro de plata es igual a KPS sobre la concentración de ion cloruro, ¿sí? Y la concentración de plata necesaria para que precipite el cromato de plata es la raíz cuadrada de KPS sobre la concentración de ion cromato. Entonces, lo que hago yo es comparar estas dos expresiones. Y lo que ocurre acá es que como el KPS, esta expresión es menor que esta expresión, entonces ahí ya sé que el cloruro de plata necesita menos concentración de ion plata para precipitar, entonces va a precipitar primero, necesariamente.
¿sí? Y eso lo saco comparando estas dos expresiones. ¿Qué es lo que han hecho ahí? Porque le sale esta, por ejemplo. Aquí necesitan 10 a la menos 9 y acá necesitaban, ¿cuánto era? 10 a la menos, ¿cuánto? Recordame, 10 a la menos 5, profe. 10 a la menos 5, entonces es bastante menor lo que necesito acá que lo que necesito para que precipite el cromato de plata. A pesar de que el KPS es más chico el de cromato de plata. Pero acá yo juego las dos cosas. La concentración del ion, que puede precipitar, que tiene un ion común para precipitar, y el KPS, las dos cosas considero, ¿sí? No sé si está claro. ¿Está bien, Santiago? ¿Así está bien? Sí, profe, yo lo que Está quería... sencillito como está planteado, porque no tiene que transformar ninguna concentración, nada. Sí, o sea, básicamente el propósito del ejercicio era ver cómo varía con respecto a las concentraciones de los iones, porque puse Claro, uno 0,1 y el otro 0,01. exactamente, eso era. ¿Otra duda? ¿Alguna otra duda? Profe, yo le dejé una duda. Profe, estuve haciendo un ¿En resumen. el chat me dejaste una duda o en el...? No, en el foro ayer a la noche. Ay, que es raro que no lo vi, porque el último que vi era un ciclo von Haber. Ya me Yo se lo fijo, dejé entonces, en el foro del grupo 5. foro de grupo 5. Entonces, no en el foro de equilibrio de precipitación, No, en el grupo 5. pero era de equilibrio de precipitación. No, ¿No? algo más general, teórico, con respecto a lo de la industria y todo eso. ¿Lo del qué? Perdón. Con respecto a los catalizadores y la utilización en la Ah, bien, industria. bien. Eso tenemos que verlo. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que tengan? ¿Alguna otra preguntita? Profe, ahí Sí. lo del principio de impenetrabilidad lo estuve viendo Ah, y no llego a cómo puedo explicar lo del por qué no es inerte el dióxido de carbono con el oxígeno. Pero ahí sería si hablamos de gases, sería porque no pueden ocupar el mismo espacio, claro, digamos. pues. Eso es lo que ven ustedes. Sería una... Exacto. No pueden ocupar los dos el mismo espacio. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un incendio. Se está quemando algo. Si se está quemando, quiere decir que hay combustible, o sea, o un plástico, o hay madera y hay oxígeno. Entonces, ¿qué hago yo? Saco mi tubo de mi extintor de incendio, que ya aprendí cómo manejarlo, y lo destapo y empiezo a largar dióxido de carbono. Entonces, como es otro gas y es la misma estancia, la misma habitación, empiezan a competir por el espacio el dióxido de carbono con el oxígeno que está quemando, ayudando a quemarme la madera o el plástico, lo que sea, ¿sí? Empiezan a competir. Y además, el dióxido de carbono no es combustible, no reacciona con el oxígeno. ¿Está claro? Entonces, así, de esa manera, Bien, profe. yo puedo ir dominando un incendio, por supuesto. O sea, tratando de dominarlo, por supuesto, dominarlo va a depender de cuán extendido está, de cuánto material combustible había en esa estancia, en esa habitación, en ese lugar. Obviamente son muchísimo más graves los incendios en lugares cerrados que en lugares abiertos. En lugares abiertos y sobre todo, bueno, ahora lo malo son los bosques, ¿no? Porque ahí hay mucho combustible. El bosque no es que no sea abierto, es abierto un bosque, pero tiene mucho combustible, mucha madera. Entonces, no sé si te transmití la idea. Sí, profe, sí. Es como, por ejemplo, cuando los astronautas, por ejemplo, viajaban, o sea, cuando era la época de la era espacial, yo soy de la era espacial, después se dieron cuenta que estaban invirtiendo mucho dinero y ¿qué se ganó realmente? No se ganó mucho, entonces eso se fue opacando, digamos, ¿no? Pero en la época que era el boom de la era espacial, los astronautas tenían para asegurarse un buen suministro de oxígeno en la nave espacial, ellos utilizaban un reactivo, llevaban en una cajita un reactivo que era ¿qué compuesto es este?
Dióxido de potasio. No. Dióxido de potasio es una salida elegante, pero no es real. ¿Qué tipo, digamos, no es que no es real, sino que no es justa, no es precisa? ¿Qué tipo de óxido es ese? ¿Es un óxido normal? ¿Es un peróxido? ¿O es un superóxido? ¿No era un superóxido de potasio? Ahora estoy de acuerdo. Entonces en la cajita que llevaban esto, que era un sólido, le agregamos agua y se formaba hidróxido de potasio, porque además de peróxido era óxido básico, ¿sí? Más se formaba oxígeno y agua. Entonces, esta era dióxido y agua oxigenada. Entonces, esta era la reserva que tenía, reserva de oxígeno para el astronauta. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, me acuerdo que tenía aquí estaba el astronauta con su traje espacial famoso, ¿sí? Y tenía, bueno, respiraba, debe haber tenido alguna entrada de oxígeno, y bueno, y estaba feliz. Pero ¿qué pasa cuando la gente respira? ¿Qué produce? Inhala, incorpora oxígeno, ¿y qué exhala? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Bueno, y entonces siguen respirando, y sigue. ¿Y cuál sería el problema acá? ¿Cuál sería un problema? Que a medida que pasa el tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber dos gases compitiendo, ¿por qué? ¿Por qué? Estamos hablando de una nave espacial, ¿no? ¿Qué hacen los dos gases? Oxígeno por un lado, dióxido de carbono por el otro. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? Compiten y habría la misma cantidad de ambos. ¿Y por qué la misma cantidad? Va a llegar un momento que si siguen respirando los astronautas, ¿qué va a pasar? ¿No puede alguna superar la otra? Se termina el oxígeno, profe. Se termina el oxígeno. Se termina. Adiós, patria querida. ¿Y qué hacemos entonces? Hay que eliminarlo a esto de alguna manera. Hay que eliminarlo, porque no se puede acumular. No se puede acumular porque no me permite, yo no respiro dióxido de carbono, no soy una planta. No se puede acumular. ¿Y entonces qué hago? En esta reacción está la clave. ¿Cómo hago? Evito que se acumule. ¿Cómo evito que se acumule? En esa reacción está la clave. Si han aprendido algo, me pueden contestar. ¿Ah? Porque acá la cuestión, yo siempre digo que aprobar no es igual a aprender. O por lo menos no hay una relación directa. No hay una relación causal. Entonces, ¿cómo puedo resolver yo el exceso de dióxido de carbono con alguno de los productos de esa reacción? Por eso lo elijo, ¿no? Por eso la llevaban en la cajita a los astronautas. Porque les resolvían. Profe, ¿reaccionará con el hidróxido de potasio? ¿Por qué, David? Contame. ¿Por qué reaccionaría con el hidróxido de potasio? No les sabría decir, profe, pero... ¿Cómo no les sabría decir qué propiedad tiene el dióxido de carbono? ¿Qué tipo de óxido es? Es un óxido ácido. No me sabe decir, ay, nomás yo me pongo nerviosa. Lo neutraliza, profe, claro, porque el hidróxido de potasio es una base y el dióxido de carbono es un ácido. Es un óxido ácido, claro, entonces reacciona con base. ¿Y qué me va a dar? ¿Carbonato ácido de potasio? Bueno, mire usted. Ya está, se acabó el problema. Por eso los astronautas llevaban la cajita. No llevaban óxido de potasio, llevaban superóxido de potasio, porque el superóxido de potasio le daba la oportunidad, le generaba el oxígeno que necesitaban y a la vez me eliminaba el dióxido de carbono. Si ustedes ven algunas películas viejas, Apolo 13, van a ver que ellos empezaban a medir en la cajita cuánto les quedaba.
¿Cuánto? Ellos no decían tengo superóxido de potasio y estoy cursando química inorgánica. No, decían en la cajita nos queda un 20%, un 30% de oxígeno disponible. Entonces ahí se apuraban a resolver el problema que tenían en la nave espacial o bien se apuraban no se llamaba, aterrizar, ¿sí? Entonces, fíjense ahí cómo se relaciona todo. Por eso cuando dice no sabría decirlo porque él no se acuerda, ¿no? Es simplemente acordarse que el dióxido de carbono es un gas, es un óxido ácido. Y como tal te va a reaccionar con las bases. Y eso es ampliar la historia, porque no solamente reacciona un ácido, sino puede reaccionar un óxido ácido también. Por eso le llamamos ácido. Si no, ni le llamaríamos ácido. ¿Eh? Algo tiene que ver que reacciona con bases. Bueno, entonces ahí justamente se resuelve lo que vos decís, Janina. Los astronautas tienen que evitar que el dióxido de carbono le gane el espacio al oxígeno, porque dos gases no van a ocupar el mismo espacio. Va creciendo uno y lo va desplazando al otro. Es como yo entro dentro de una caja y entro perfecto y no entra nadie más. O sea, es una cuestión de impenetrabilidad en la ocupación del espacio por la materia. Eso me acuerdo que lo estudiaban en estructura de la materia, en sistemas materiales, en toda esa parte se estudiaba eso y bueno, se hablaba de eso. Y eso es importante verlo ya en caso real. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra preguntita? Profe, yo tengo una duda, pero es conceptual con lo del KPS. ¿Pueden ver a la que hizo la anterior que hizo? No sé cuál era. A ver, ya la mostramos. La que presentó, el ejemplo que presentó este chico. Sí, Santiago, sí, contame. Ahí vio que usted calcula la solubilidad, o sea, S con el KPS, digamos. Sí, acá dice usted, ¿no? El ejemplo de acá. Sí, el de arriba, sí. Sí. Conceptualmente, si yo tengo, o sea, la solubilidad sería la cantidad que esa sal se disuelve, que está en equilibrio, ¿qué no? La solubilidad es la concentración, acá en este caso, por ejemplo, es la concentración de ion calcio que yo tengo en solución, en equilibrio con el sólido. Es lo que tengo, como esta es una sal, lo poco que se disuelve se disocia en iones, como todas las sales inorgánicas, y todas las sales, ¿no? Cuando están disueltas, lo que yo tengo disuelto son iones. Entonces, 3S es la concentración de ion calcio que tengo yo. Eso sí, es. Entonces, y es la máxima. Caso, y es la claro, máxima. Porque como claro, en ese caso yo tendría completamente disuelta entonces esa sal, ¿que no? Los ¿cómo iones. completamente disuelta si tenemos una disociación parcial? Por Pero eso tenemos equilibrio. Si estoy en el KPS no habría nada precipitando, ¿que no? No, KPS tiene en cuenta lo que está disuelto, la porción disuelta. Lo que tiene en cuenta es la porción de iones disuelto, el producto iónico de los iones, o sea, el producto iónico de las concentraciones de los iones que están en solución, lo que se pudo disolver. De ninguna manera es todo, por eso hay un equilibrio, porque cuando hay una sal insoluble hay mucho que está precipitado, que no está disuelto, que no está en solución, y ese sólido está en equilibrio con esos iones, ¿sí? Suponga, profe, que yo estoy en el punto en el que está por precipitar, digamos. Entonces yo tendría... Antes. Claro. Por eso yo utilizaba el QPS. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, ¿no? Tengo iones calcio. Hay un ejemplo se lo voy a poner el ejemplo de la guía directamente. Hay un ejemplo que tienen cromato de plata, que ustedes tienen, por ejemplo, una cantidad de iones plata y una cantidad de iones cromato tal. Dicen que la solubilidad es 1 por 10 a la menos 5 molar.
¿sí? O sea, entonces, quiere decir ustedes que esta concentración de iones, yo tengo que como el cromato de plata es una sal insoluble, me dicen que yo tengo una cantidad de plata y de cromato así, o sea, de plata, de concentración de plata tengo 1 por 10 a la menos 5 molar, ¿sí? Y, perdón, vamos a poner mejor acá. Me están diciendo, a ver, vamos a poner acá. Vamos a poner mejor acá esto. Me dicen que la solubilidad de la sal o la cantidad de iones, la concentración de iones es tal que de ion cromato, esto es mayúscula, de ion cromato tengo 1 por 10 a la menos 5 molar. Y de ion plata, como es el doble, porque tiene una sola carga positiva, es 2 por 10 a la menos 5 molar. Entonces, con esta concentración de iones, la pregunta es si está precipitado o no. Entonces, yo lo que hago es utilizar el QPS, que tiene la misma expresión matemática del KPS. Y veo si hago lo que se llama el producto iónico, el producto de los iones en solución. Entonces, cuando hago el producto iónico, digo, este es 2 por 10 a la menos 5 molar al cuadrado por 1 por 10 a la menos 5. Y entonces, ¿eso qué me da? Esto, cuando yo elevo al cuadrado, me da un valor, creo que es, no sé, hagan el cálculo ustedes cuánto les da eso. ¿4 por 10 a la menos 10, profe, el primero? 4 por 10 a la menos 10. ¿Y cuánto era el KPS del cromato de plata? ¿Cuánto es el KPS? 1,9 por 10 a la menos 12. Por 10 a la menos 12. Profe, el cálculo de arriba era 4 por 10 a la menos 15, ¿no? A la menos 15. Ay, menos mal, si no va a salir un barbarazo acá. Entonces, ahí se ve que el QPS, ¿cómo es con respecto al KPS? Es menor. Menor. Es menor. Y cuando se daba esa situación, ¿qué conclusión sacaba yo? No hay precipitación. Exactamente. Quiere decir que en este estado, el otro día me estaban corrigiendo eso, esto es menor que esto, en este estado no precipita todavía, cuando el QPS me supere el KPS, o sea que con estas concentraciones de iones no logro saturar la solución para que precipite. Para que precipite tengo que tener una concentración de iones que llegue a la saturación, que este producto de iones que tengo acá sea igual que el KPS. Cuando sea igual, ya está saturada y ya precipita inmediatamente. No sé si vos me estás preguntando por eso. Claro, esa es mi duda. En ese caso... No tengo saturada la solución. No sería doble flecha, ¿qué no? Porque no... Esa es la duda, digo. No, eso no tiene nada que ver con la flecha o no doble flecha. Porque no habría... Esto es cierto, no. Esto es cierto siempre, porque yo sé que el cromato de plata es insoluble. Lo que pasa es que si las concentraciones de iones están por debajo, no precipita todavía. Pero eso no quiere decir que sea soluble el cromato de plata. Esa es una expresión que me dice que el cromato de plata es insoluble. Puede ser que si tengo concentraciones por debajo, es que no se formó todavía, directamente no se formó el precipitado. O sea, por eso es que estamos en un estadio anterior a eso. Pero eso no quiere decir que saque la doble flecha, porque no. La doble flecha es para expresar que es una sal insoluble. Obviamente que hay límites. Si las concentraciones son más chiquitas, no llega a saturarse la solución y no precipita. Pero eso no quiere decir que tengo que sacar la doble flecha. La doble flecha simplemente me expresa algo. Lo que estamos analizando ahora, en qué estadio está la situación.
todavía no está saturada, ya se saturó, ¿qué pasó? ¿Sí? Pero nada de la doble flecha no me la saque, ¿no? Porque es una expresión. Esto me está diciendo que esto es insoluble. No, sí le preguntaba, profe, porque no me en una de saque las la doble prácticas, flecha. la profe puso así, digamos, como no saturaba todavía, puso la flecha de que se disociaba nada más y no había doble flecha, digamos. Por eso le preguntaba, no sé si capaz que se olvidó o no sé. Bueno, yo no estoy de acuerdo con poner eso, ¿no? Yo jamás lo pongo porque, por empezar, ninguna bibliografía digamos, lo hago, hace ese tratamiento. No. No sé, es medio, ¿cómo te puedo decir? Medio filosófica la pregunta. Yo nunca se me ocurrió eso, decir que está totalmente disociado ahí, ¿por qué? Porque las concentraciones son muy bajas. Con las concentraciones son muy bajas. No sé si decir si está bien o está mal, la verdad ni se me había ocurrido a mí. Ni se me había ocurrido. Lo que pasa es que si uno llega por una flecha ahí, tiene que hacer 10.000 explicaciones más o menos al lado de escribir. No, porque ahora estamos en una situación, primero tienen que hacer cálculo, estamos en una situación en que todavía no precipitó, no se saturó y bueno, no sé. La verdad no lo he visto el tratamiento nunca así, sinceramente no. La verdad soy sincera, no lo he visto. Y aparte la doble flecha y la simple flecha, fíjense ustedes que en realidad no es importante. No es lo importante. Acá lo importante es analizar si esas concentraciones de iones me están dando a mí una solución saturada o no. La doble flecha o la simple flecha en ese momento no es importante, no es medular acá. ¿Entienden? No es medular. Esa es la cuestión. Lo importante es poder saber y analizar en qué situación estoy. Eso es mucho más importante. ¿Mm? Eso es muchísimo más importante que la doble flecha o la simple flecha. ¿Mm? Por ahí se puede poner, yo no lo he visto en ningún libro, se puede poner, en algún libro estará, no sé, no lo he visto yo, no lo he visto, pero no es lo medular, te digo, porque lo medular es decir esto, que no está saturada. Eso es más importante que lo otro. Bueno, profe. ¿Alguna otra preguntita? Ay, ya son las 11:57. Las 11:57, ¿lo dejamos acá? Y sigo corrigiendo. Bien, profe, gracias. De nada, hasta luego. Profe. Bueno, profe, gracias. De nada, chao a todos. Hasta luego, profe. Que la pasen bien.